Memorias de un hijo y puta es una obra autobiográfica del escritor colombiano Fernando Vallejo, publicada en el año 1996. En esta obra, Vallejo narra sus experiencias de vida, su visión del mundo y su crítica a la sociedad colombiana. Pasamos, pues, al contexto histórico, literario y del autor. Fernando Vallejo nació en Colombia en el año 1942 y es conocido por su estilo provocativo y su crítica mordaz hacia la sociedad y la política colombianas. Su obra se enmarca en el contexto literario del siglo XX, caracterizado por la exploración de temas sociales y políticos, así como la experimentación con formas y estilos narrativos. Continuamos con el análisis del contenido. Temas principales. Memorias de un hijo y puta aborda temas como la corrupción, la violencia, la religión y la identidad nacional. Vallejo reflexiona sobre la naturaleza humana y la moralidad y también la búsqueda de sentido en un mundo caótico. Estructura. La obra está estructurada en forma de memorias autobiográficas que siguen un orden cronológico y narrativo. Vallejo utiliza un lenguaje directo y visceral que refleja la intensidad de sus experiencias y emociones. Personajes y relaciones. Los personajes principales son los propios miembros de la familia de Vallejo y las figuras públicas de la sociedad colombiana. Vallejo retrata las relaciones familiares y sociales con franqueza y sin adornos, mostrando también la complejidad y la crueldad de la vida cotidiana. Estilo literario y figuras retóricas. Vallejo emplea un estilo literario crudo y sin concesiones que combina la prosa con la poesía y el ensayo. Utiliza figuras retóricas como la ironía, el sarcasmo y la hipérbole para enfatizar sus críticas y su visión del mundo. Continuamos con el análisis del contexto social y cultural. La obra refleja el contexto social y cultural de Colombia del siglo XX, marcado por la violencia, la corrupción y la desigualdad. Vallejo critica abiertamente la hipocresía y la injusticia de la sociedad colombiana, así como la influencia destructiva de la religión y la política en la vida cotidiana. Como conclusión diría que Memorias de un hijo y puta es una obra provocativa y polémica que desafía las convenciones literarias y sociales. A través de sus reflexiones autobiográficas, Vallejo ofrece una visión crítica y descarnada de la sociedad colombiana y del mundo en general. Su estilo directo y sin tapujos, así como su profunda sinceridad, lo convierten en una figura controvertida, pero influyente en la literatura contemporánea. La obra de Vallejo sigue siendo relevante en la sociedad actual como una llamada a la reflexión y a la acción y como un recordatorio de la necesidad de cuestionar y resistir las injusticias y las hipocresías del mundo moderno. Memorias de un hijo y puta es una obra autobiográfica escrita por el colombiano Fernando Vallejo y publicada, como hemos dicho antes, en el año 1996. En este libro, Vallejo ofrece un relato crudo y descarnado de su vida y experiencias, así como una mirada crítica y mordaz a la sociedad colombiana. El libro comienza con un retrato de la infancia de Vallejo en Medellín, donde describe la violencia y la corrupción que caracterizaban a la sociedad colombiana en aquel entonces. A medida que avanza la narración, Vallejo nos lleva a través de su adolescencia y juventud marcadas por la violencia, el abuso y la represión sexual. Vallejo también reflexiona sobre su relación con su familia, especialmente con su madre, a quien retrata como una figura autoritaria y manipuladora. Describe su lucha por encontrar su identidad y su lugar en el mundo, así como la búsqueda de sentido y significado en medio del caos y la desesperanza. A lo largo del libro, Vallejo ofrece una visión crítica de la religión y la política colombiana, denunciando la hipocresía y la corrupción que permeaban la sociedad colombiana.
Critica la influencia destructiva de la religión en la vida cotidiana y la forma en que la política manipula y explota a las personas más vulnerables. Vallejo también reflexiona sobre temas más universales, como por ejemplo la naturaleza humana, la moralidad y la búsqueda de sentido en un mundo marcado por la violencia y la injusticia. Su prosa es directa y visceral, con un estilo que combina la poesía con el ensayo y la narrativa. En última instancia, Memorias de un hijo y puta es un testimonio poderoso y provocativo de la vida y las experiencias de Fernando Vallejo, así como una crítica contundente de la sociedad colombiana y del mundo en general. Su sinceridad y franqueza hacen que este libro sea una lectura impactante y memorable. Y además invita al lector a reflexionar sobre las injusticias y los desafíos de la vida moderna. Fernando Vallejo Rendón nació el 24 de octubre de 1942 en Medellín, Colombia. Es un reconocido escritor, cineasta y polemista colombiano. Su obra literaria se caracteriza por un estilo crudo, provocador y mordaz, así como su crítica abierta hacia la sociedad colombiana y a la religión. Vallejo creció en un entorno marcado por la violencia y por la corrupción en Colombia, especialmente durante la época de la violencia partidista. Estudió filosofía y letras en la Universidad Javeriana de Bogotá, pero abandonó sus estudios antes de graduarse. Posteriormente se trasladó a Europa, donde vivió en varias ciudades, incluyendo París y Ciudad de México. En la década de los 60, Vallejo comenzó a escribir y publicar sus primeras obras literarias, que incluyen novelas, ensayos y crónicas. Su estilo literario se caracteriza por su lenguaje crudo y sin concesiones, así como por su exploración de temas controvertidos como la violencia, la corrupción y la religión. Una de sus obras más conocidas es La Virgen de los Sicarios, de 1994, una novela que retrata la violencia y el caos de la sociedad colombiana a través de la historia de un escritor homosexual que se enamora de un sicario adolescente. La novela fue adaptada al cine en el año 2000 por el director Barbet Schroeder. Otra obra destacada de Vallejo es La puta de Babilonia, del año 2007, un ensayo crítico en el que denuncia los abusos y la corrupción de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. En este libro, Vallejo ofrece una visión provocadora y polémica de la religión y su impacto en la sociedad. A lo largo de su carrera, Vallejo ha recibido numerosos premios y distinciones por su obra, incluido el Premio Nacional de la Literatura de Colombia en el año 2003. Sin embargo, su obra también ha sido objeto de controversia y crítica debido a su tono provocador y su visión crítica de la sociedad colombiana. Fernando Vallejo es considerado uno de los escritores más importantes e influyentes de la literatura contemporánea de América Latina. Su obra sigue siendo objeto de estudio y debate en todo el mundo, y su estilo único y su voz irreverente lo han convertido en una figura destacada en el panorama literario internacional. En Memorias de un hijo y puta, de Fernando Vallejo, los personajes principales son los miembros de la familia de Vallejo y las figuras públicas de la sociedad colombiana. Aunque se trata de un libro autobiográfico, Vallejo retrata a estos personajes de una manera cruda y sin adornos, mostrando la complejidad y sus relaciones y la brutalidad de la vida cotidiana en Colombia. Tenemos primero a Fernando Vallejo, el propio narrador, como protagonista y narrador de la historia. Vallejo ofrece un retrato franco y descarnado de sí mismo, explorando sus experiencias, emociones y pensamientos más íntimos. Es un personaje complejo, marcado por la violencia y el sufrimiento, pero también por la profunda sensibilidad y una búsqueda de sentido en un mundo caótico. Pasamos a la madre de Vallejo. La madre de Vallejo es una figura dominante y autoritaria en su vida, cuya presencia se hace sentir a lo largo de todo el libro.
Vallejo retrata su relación con ella con honestidad y sin filtros, mostrando tanto el amor como el conflicto que existía entre ellos. La familia extendida. A lo largo del libro, Vallejo presenta a varios miembros de su familia, incluidos sus hermanos, sus tíos y sus primos. Estos personajes ofrecen una visión más amplia de la dinámica familiar de Vallejo y de las tensiones y conflictos que existían dentro de ella. Figuras públicas y políticas. Vallejo también incluye en su relato a varias figuras públicas y políticas de Colombia, como por ejemplo líderes políticos, artistas y activistas. Estos personajes representan el contexto histórico y social en el que se desarrolla la historia y ofrecen una visión más amplia de la sociedad colombiana. En conjunto, los personajes de Memorias de un hijo y puta reflejan la complejidad y brutalidad de la vida en Colombia, así como la lucha de Vallejo por encontrar su lugar en el mundo marcado por la violencia, la corrupción y la desigualdad. Su honestidad y franqueza hacen de estos personajes un reflejo poderoso y conmovedor de la condición humana. Para analizar la psicología presente en Memorias de un hijo y puta de Fernando Vallejo, es importante considerar el contexto personal y social del autor, así como la manera en que se refleja su experiencia en la narrativa autobiográfica. Aquí se presenta un análisis psicológico que aborda aspectos relevantes, como por ejemplo el trauma y la violencia. Vallejo relata experiencias de violencia y trauma en su infancia y juventud, lo que puede haber dejado una huella psicológica profunda en él. Estos eventos pueden manifestarse en su narrativa a través de síntomas de estrés postraumático, como por ejemplo flashbacks, evitando de situaciones que recuerdan el trauma y dificultades para regular emociones intensas. Las relaciones familiares. La dinámica familiar, especialmente la relación con su madre, es un tema recurrente en el libro. Vallejo describe conflictos y tensiones dentro de su familia, lo que puede reflejar dificultades en el establecimiento de relaciones saludables y la búsqueda de identidad individual en el contexto familiar. Identidad y autoconcepto. Vallejo parece luchar con su identidad y su autoconcepto a lo largo de todo el libro. Su narrativa refleja una búsqueda constante de sentido y significado en un mundo caótico y violento. Esto puede indicar una lucha interna por comprender su lugar en el mundo y reconciliar su identidad personal con las experiencias traumáticas y las expectativas sociales. Crítica social y política. La narrativa de Vallejo también revela una profunda crítica hacia la sociedad y la política colombianas. Su indignación por la corrupción, la violencia y la injusticia puede estar relacionada con un sentido de injusticia percibida y una necesidad de hacer frente a las fuerzas externas que han influido en su vida. Expresión emocional y catarsis. Es posible que la escritura de Memorias de un hijo y puta sirviera como una forma de expresión emocional y catarsis para Vallejo. La relación de sus experiencias traumáticas y su crítica social pueden haber sido una forma de procesar y dar sentido a sus propias experiencias, así como una forma de hacer frente a las injusticias percibidas en su entorno. En resumen, Memorias de un hijo y puta ofrece una visión íntima y personal de la psicología de Fernando Vallejo, revelando sus luchas internas, sus traumas pasadas y su crítica social. La narrativa autobiográfica puede entenderse como un intento de comprender y reconciliar sus experiencias personales con el mundo que le rodea.